Bienvenidos a todos y a todas. Gracias, Fernando, por traer esta actividad para acá, para este espacio. Y bueno, le damos con todo ahora también. Bienvenido también, él viene de México. Y bienvenida a todas mis amigas. Bien, tanto tiempo que no te veo. Nada más le voy a dar la palabra a ella. Ella va a ser la moderadora. Gracias, María. Marimari Pulambier, Marimari Compuché, Francisca de la Maza Guillén. Tengo mi calidad de subdirectora del CIR, del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, y me toca moderar esta mesa, esta presentación de libros, la primera actividad, porque son varias, para realizar en Santiago y Temuco. ¿Sí? Agradecerles a todos y todas que están aquí, y ustedes también. Este libro, Etnicidad y Acción Política, escritos sobre pueblos indígenas y Estado en América Latina, que es un libro de expresión del año 2025, editado por Granada Ediciones y el CIR. Entonces tenemos aquí al autor del libro, que junto con Fernando hace la introducción por medio de una entrevista, donde se compilan algunos de los descritos anteriores, pero también la misma entrevista y el último capítulo de investigación colaborativa, que es un aporte también para los procesos que vivimos aquí en Chile, también mirando desde México y Guatemala. Creo que eso también, creo que ahí hay un aporte también para el proceso de los pueblos indígenas actualmente en Chile, como también varios temas de discusión teórica y metodológica. Y creo que hoy también están teniendo apoyo. Bueno, Santiago Bastos, me imagino que todos los que están aquí lo conocen, pero él es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid y doctorado en Antropología Social por el Centro de el CIESAS, el mismo lugar donde yo estudié. Aquí tenemos CIESAS en Isla Chile, nosotros claro donde yo estudié. El CIESAS, ¿fue el CIESAS Guadalajara o fue el CIESAS Guadalajara? El Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Trabajó en Flaxo, fue investigador de Flaxo, Guatemala, y creo que ahí hizo gran parte de su trabajo de campo, que se sustenta el libro entre 1988 hasta 2008, y posteriormente se incorpora al CIESA en la Unidad Occidente en Guadalajara, y sigue siendo profesor investigador emérito de Flaxo. También, bueno, sus investigaciones se centran ahora en los efectos que las dinámicas de globalización están teniendo en las comunidades indígenas de Guatemala y México, y cómo están relacionándose para oponerse a las agresiones que sufren sus territorios. Bueno, tiene una serie de libros y artículos, y también comentar que el año pasado nos visitó el CIR y tuvimos varios encuentros, y también hizo un tremendo aporte también al potencial futuro CIR. Bueno, y aquí tenemos a tres destacadas representantes o personas que van a comentar desde su visión el libro. Va a partir Enrique Antileo, también un poco de la Universidad de Chile, mi colega, doctor y magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile, y actualmente académico del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado. Su investigación se centra en la situación del pueblo mapuche en Santiago de Chile, la diáspora y el colonialismo, así como los movimientos indígenas en América Latina y su pensamiento político. Bueno, también tiene una serie de artículos, las tramas del Folla, y no sé si es la última, pero que publicó en Si Somos Americanos 2025, artículos, libros, etcétera, que ustedes también deben conocer, y el editor también de Granada Ediciones, así que él va a comenzar. Posteriormente tenemos a la Nay Mariana Pérez. Ella nació en Copiapó, perteneciente al pueblo de Ayita. Su familia también de origen materno de la provincia de Choapa. Y también es estudiante de antropología de cuarto año, ¿sí? De la Universidad Alberto Hurtado. Integra la organización autogestionada de estudiantes indígenas, KIMU, y también pertenece a la Red Nacional de Jóvenes Leitas. Así que muchas gracias, Mariana, por tu participación. Y finalmente, Fernando Palicar, historiador y doctor en historia, magíster en historia también de la Universidad de Santiago de Chile, toda la carrera de la Universidad de Santiago de Chile, sí, investigador principal del Centro de Investigación, Centro de del CID, y también de Biodemos. Es académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica de Chile. Y se ha especializado también en Historia de América y Chile,
también principalmente el siglo XIX, el XXI, con varios libros, con su primer libro Malón y otros más que le va a suceder, como la biografía de Matías Catrileo y Toki, por decir algunos, ¿ya? Así que eso, y la idea es que podamos primero Enrique, después Mariana y después Fernando, un comentario de 10 minutos, después le vamos a dar la palabra al autor, Santiago, y que pueda también dialogar con ustedes y con el público. Sí, esa es mi misión de moderadora. No, pero te lo voy pasando. No, voy a contar el tiempo. Marimari Compuché, Cumpulamien, Cuquení, Cupalo, Tain Trabún, Meo Fachampo. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, me gustaría partir dando las gracias, obviamente, a muchas personas que han hecho posible la publicación del libro de Santiago Bastos acá en Chile. Primero también, bueno, al Centro Ceremonial y a la biblioteca por acogernos hoy día, a la Lamien, que también ha sido muy amable, a Elena, a todas las personas que han estado alrededor de esta gestión, que siempre es difícil encontrar espacios también en Santiago, ¿no? A pesar de ser una ciudad grande, igual no es fácil mover como tantas piezas para poder hacer la gira de Santiago. Que después fin y mañana y se va a Temuco y tiene muchas cosas que contar, ¿no? Agradecer a Fernando, lo que hace públicamente, porque esta idea de este libro fue, yo diría, 90% empuje de Fernando, así como hagamos el libro. Santiago tiene mucho que aportar para la discusión que hay acá en Chile de pueblo indígena y movimiento indígena. Y yo empecé a preguntar y al principio fue como una idea media vaga y después ya fue como tomando forma. Y había el material suficiente como para publicar el libro, que salió bastante gordito, digamos, dentro de los escritos que tenía Santiago Bastos. A Santiago, por supuesto, por la disposición, por hacernos llegar su literatura a un lugar tan apartado, digamos, de la realidad de México y Guatemala. A Mariana también, que hoy día se ha sumado. Hace tiempo yo vengo queriendo que también los estudiantes y las estudiantes se sientan parte de estos procesos y que los veo totalmente capaces de aportarnos, comentar, reflexionar de estos libros. Ahí viene más gente, pasen nomás, acá hay asientos, no hay ningún problema. Y por supuesto a ustedes también por asistir, por querer conocer el libro y empaparse un poco de la experiencia de lo que está haciendo Santiago en México y Guatemala y entender algunos de los temas que están acá. A Francisca también, que va a moderar esta sesión, ¿no? Creo que empezamos con el libro en 2024. En 2024 seleccionamos una serie de artículos que había escrito Santiago sobre su trayectoria alrededor de los pueblos indígenas de Guatemala principalmente y de México también, su experiencia investigativa en América Latina, y los compilamos, los revisamos, editamos, y hasta que logramos sacar el material, ¿no? Nosotros somos parte ahí dice Veronada Ediciones, una editorial muy nueva, que nace en el año 2022. Ya estamos en nuestro libro número 14, creo que el de Santiago es el 13, y hace poco hemos publicado nuestro primer libro de poesía de la Maribel Mora Curriao, que se llama Collac de las Condenadas, que se va a lanzar prontamente. Así que hasta hace poquito era la novedad, pero ya pasaste. No, tenemos muy pocos libros, pero todo ha sido con mucho cariño y en ese sentido igual agradezco mucho a Fernando que haya visto la posibilidad de publicar con una editorial que está empezando, digamos. No somos una editorial de peso, para nada en el mercado del libro en Chile, con muy poquita trayectoria, 3 años, pero sí somos una editorial que se dedica exclusivamente a temas indígenas. Esa es nuestra línea. Y hasta hace poco era exclusivamente a temas mapuche, lo que estábamos haciendo. Todos nuestros libros tienen los otros 13 libros son de temas mapuche, y en este momento fue una gran apertura pasar a un libro que no se tratara directamente del tema mapuche en Chile, ¿no? Y fue desafiante también porque una de las cosas que yo le comenté a Fernando y también a Santiago en un intercambio de correos que duró varios meses era: necesitamos hacer una introducción con una pregunta que es ¿por qué estamos publicando en Chile algo sobre los movimientos indígenas de Guatemala y de México, ¿no? Y teníamos que resolver esa interrogante, pero no sabíamos bien cómo resolverlo. ¿Por qué a la gente de acá le interesaría leer algo de lo que está pasando en México y Guatemala? Y ahí Fernando y Santiago se mandaron como una entrevista, ¿no?
se hicieron una entrevista, no sé cómo lo hicieron, tendría que contarlo ahí por Zoom, me imagino. Hicieron una entrevista por Zoom y después la transcribieron y eso, y quedó en la introducción, ¿no? Y bueno, nuestra pregunta era, el libro parte así en la introducción: ¿por qué editar un libro con textos referidos a Guatemala y México en Chile, ¿no? Y desde ahí se abre también el diálogo que hay muy interesante entre Fernando y Santiago. Así que desde nosotros como editorial, que también somos un equipo bien pequeñito, muy contentos de poder haber abierto esta puerta. En el mismo proceso hicimos participar también a estudiantes que fueron leyendo y revisando los textos, ¿no? Ha sido un proceso muy, muy compartido, al menos de mi parte, con muchas otras personas, hasta poder dar como en el clavo. Agradezco también a Nicolás Sagredo, que es nuestro diseñador gráfico, que se mandó una edición muy bonita, también con portadillas negras entre medio, ¿no? Que le da como me estoy poniendo medio técnico, pero le da a los libros una respiración, decimos nosotros, ¿no? Los libros no pueden ser como solamente un conjunto de letras, hay que ponerle un poco de amor a los libros, ¿no? Y generar portadillas, fotos, casi todo el archivo fotográfico que nos facilitó Santiago está puesto como en el material, fotografías de Guatemala y de México, para hacer como que cada capítulo también tenga como un momento de descanso, ¿no? Y que se pueda leer también independiente los capítulos unos de otros, ¿no? Los libros necesitan cariño y necesitan ser pensados y formulados desde ese prisma, ¿no? Y a veces eso hace que los procesos sean más demorosos, pero también más enriquecedores al final, ¿no? Ahora, yo me voy a referir temáticamente muy general, porque yo creo que aquí los grandes invitados son también Fernando y Mariana, y para no robarle la palabra a nadie, creo que hay muchas formas de pensar lo indígena en Chile, y particularmente lo mapuche, ahí me pongo desde esa vereda, a partir de la experiencia de Guatemala y de México, ¿no? No quiero decir para nada que los pueblos mayas sean igual acá que el caso mapuche, hay una distinción, pero sí hay varios puntos que nos unen de cierto modo. Los dos, a pesar de que los grupos mayas son bastantes pueblos que se condensan dentro de un solo concepto, como los mayas, pero hay mucha diferencia lingüística y también cultural. Son pueblos grandes, digamos, que representan un gran porcentaje del país. Y en cierta medida también en el mundo mapuche es similar. El pueblo mapuche es un pueblo grande que representa un gran porcentaje dentro de los pueblos indígenas y a la vez un gran porcentaje dentro de Chile, ¿no? El pueblo mapuche está alrededor del 10% de la población indígena del país. En el caso de Maya, mucho más, digamos, dentro de Guatemala. Lo otro que también es muy interesante es ver pueblos, en este caso los pueblos mayas, que están en distintos países sometidos a políticas diferentes, como las de México, Guatemala y otros. Y en el caso mapuche también, ¿no? Si uno lo piensa, el pueblo mapuche no puede ser pensado únicamente desde la realidad chilena, sino que también hay una buena cantidad de nuestra gente viviendo en Argentina, ¿no? También el fenómeno urbano también pasa por alrededor de los pueblos que estamos acá describiendo, ¿no? Hay una potente migración a las ciudades. Ciudad de Guatemala, Santiago de Chile, son referencias ineludibles también, los federales, México u otras ciudades, donde llega población indígena y hace reformular todos los cánones en que nosotros pensamos también la cuestión indígena, ¿no? Y creo que una de las cosas que son, a mi juicio, más llamativas también tienen que ver con los procesos de organización interna, ¿no? Entender que los pueblos tienen movimientos políticos, ¿no? Y esos movimientos evidentemente no son los pueblos, ¿no? Pueblo y movimiento son dos cosas distintas. Y que los movimientos políticos también tienen organizaciones de base y también organizaciones comunitarias o ligadas a comunidades, ¿no? Y si uno trae eso para acá, también se da lo mismo, ¿no? Acá tenemos pueblos que tienen expresiones como movimientos políticos y también organizaciones de base, a veces urbanas, a veces rurales, y también organizaciones que pertenecen o surgen del mundo de las comunidades, ¿no? Y en esos mundos organizativos surgen muchas dinámicas que nosotros vamos entendiendo como la configuración de los propios movimientos, ¿no? Al calor de ese mismo proceso, con sus tensiones, con sus aprendizajes, sus errores, surgen formas de expresarse políticamente, ¿no? Y esa expresión es orgánica, pero también es intelectual. Muchas veces circula en documentos, circula en posicionamientos propios de los pueblos indígenas.
Y eso es un paralelo muy, muy potente entre el mundo indígena de acá del Cono Sur y el mundo indígena de Centroamérica, Mesoamérica, como queramos llamarle, a este lugar, finalmente de Apiayala como gran espacio. Eh, entonces los paralelos son muy potentes, ¿no? Y por otro lado, una de las cosas también muy trabajadas por Santiago es cómo se relacionan estos movimientos, estos pueblos, también las organizaciones, con el andamiaje del Estado en estos países sobre la gestión de la diferencia, vamos a plantearle así como un término bastante amplio, ¿no? Los estados latinoamericanos particularmente entienden que en América Latina hay pueblos indígenas, por cierto, lo entienden, pero cómo tratarlos ha ido cambiando durante todo el siglo XX, ¿no? Se partió de una matriz muy colonial, de dominación, de integración, digamos, bastante entre comillas, asimilación, y hoy día estamos en un discurso muy distinto que tiene que ver con la aceptación, ¿no? Con la interculturalidad, a veces sin mucho sentido crítico, a veces sí con más sentido crítico. Y a ese fenómeno se le ha llamado el multiculturalismo, ¿no? Como un espacio de apertura de los estados para la cuestión indígena. El problema es que los movimientos indígenas rápidamente también en Guatemala, en México y también en Chile empezaron a poner ojos críticos sobre estas políticas, digámosle ahora muy coloquialmente, como políticas de la buena onda con el indígena, digamos, ¿no? Uno podría decir como acá el fenómeno parece muy claro, pero también es muy claro en Guatemala, es muy claro en México. Cuando se aceptan ciertas cosas de los pueblos indígenas, pero curiosamente otras, las más políticas, las demandas políticas, las reivindicaciones territoriales, las reivindicaciones de poder tener representación, ¿no? Voz en algunos espacios políticos, empiezan a ser como más ninguneadas, ¿no? Y esas prohibiciones las trabaja muy bien Santiago en varios de sus artículos, mediando un poco entre los procesos que se organizan desde adentro de parte de los pueblos y todo el andamiaje estatal con el que se tienen que ver, ¿no? Porque es muy curioso que en la afuera hayan discursos de la aceptación, muy folclóricos, de qué bonita tus danzas, qué bonita tu lengua, ¿no? Pero a la vez procesos represivos muy fuertes, usurpaciones de tierra, vinculaciones entre el crimen organizado y los estados, ¿no? Que quedan muchas veces los pueblos bastante desprotegidos, ¿no? Entonces son varias cosas que yo al menos me quedo con la sensación de muchos paralelos entre las luchas indígenas. Para nada quiero decir que todo es igual, hay muchas diferencias también, por cierto, en la forma de entender los procesos y lo comunitario, lo comunal, pero al parecer los procesos políticos están en sintonía también. Y yo creo que tiene que ver, evidentemente, que todos los estados latinoamericanos, con matices o no, igual han entrado en una era de producción capitalista acelerada, extractivista, y ese fenómeno no ha cambiado, a pesar de tener gobiernos quizás a veces con tonos distintos, la estructura se mueve como en ese tono de capitalismo y que tiene que ver muchas veces con las materias primas que se extraen desde territorios indígenas. Y ahí se genera siempre una tensión, ¿no? Yo voy a compartir esas ideas para no alargarme tanto, así que muchas gracias, Francisca, por la invitación. Muchas gracias por el comentario de Enrique. También destacar aquí la biblioteca. Yo creo que no lo dije al principio porque realmente no lo hice, pero realmente es un lugar impresionante. Yo estoy impactada con su biblioteca aquí, con la biblioteca aquí del centro ceremonial, de todos, porque hay una cantidad de libros muy especializados en territorios indígenas. Así que eso también quería resaltarlo porque es un privilegio. Ya vamos a dar la palabra a Nay Mariana. Gracias. Gracias. Bueno, ajá, Nainayo. Quería partir un poco comentando el epílogo que realizaron el autor y Fernanda, en el que perdón, en el que comparan el caso de Guatemala y México, que se aborda en el libro, y el caso mapuche acá en Chile. Yo lo primero que pensé, bueno, cuando estaba leyendo lo que contaba un poco el libro sobre el caso maya en Guatemala, es que pensé demasiado en mi pueblo, en el pueblo de Evita, y yo decía, ¿cómo? Porque Santiago en algún momento narra cómo el pueblo maya sufre un negacionismo muy grande. Y eso es algo que, bueno,
no solamente el pueblo de Aguita, sufre también el pueblo Coya, sufre también el pueblo Chango, que somos quienes no heredamos características culturales muy marcadas, quizás estamos un poco mimetizados con lo que se considera campesino acá en Chile, y eso por sí mismo como que nos condena un poco al escrutinio público, de decir como están inventando y negando identidades, que es algo sumamente violento. Entonces, claro, mientras yo leía eso, se me venía mucho a la cabeza una investigación que hizo Claudia Zapata sobre los investigadores indígenas y académicos indígenas, perdón. Y claro, hablaba un poco de los proyectos, creo que no tengo la cita para acá. Ah, claro, los proyectos progresistas en Perú, Bolivia y Chile, como invisibilizaron un poco lo indígena y trasladaron todas las creencias, las características hacia la identidad de lo campesino, de lo proletario. Y claro, cuando yo leí esa cita, yo dije, ah, eso es lo que le pasa a mi pueblo. Y cuando leo el caso Maya en Guatemala, abordado en el libro, digo como, esto también es lo que le pasa a mi pueblo. Y sin ir más lejos, yo les voy a contar una historia que me pasó hace muy poquito. Yo fui a un curso para mujeres de derecho indígena para mujeres indígenas, que se hizo acá en la Universidad de Chile. Y el curso lo estaba dictando una antropóloga muy conocida, que no voy a decir quién es. La cosa es que yo llego tarde a este curso, a este taller, entonces me tengo que sentar atrás. Y justo cuando llego estaban hablando, eran puras lamias mapuche en el curso, en el taller. Y creo que habían dos lamias quechua también. Entonces yo me siento atrás y escucho como toda esta lo que estaban hablando sobre el pueblo de Aguita, así como en silencio, no diciendo yo que era de Aguita. Y empieza como un relato como muy fuerte diciéndole a las lamien que no existía evidencia de que el pueblo de Aguita existiera y que tuviéramos mucho cuidado, o sea, que ellas tuvieran mucho cuidado con esos indígenas que dicen ser indígenas y que solamente como que les quieren quitar derechos. Y yo conocí a esta antropóloga, había leído tenía como unos papers impresos en mi casa, yo llegué a romperlo así. Me salió. Y claro, yo lo único que atiné en ese momento fue como de rabia, emocionada, pero me dio tanta rabia que me puse a llorar y me fui como al baño a llorar, porque claro, ella justo más encima como que se puso a burlar de que los apellidos que son considerados viejitas acá en Chile son Arayas, Ardiles, Rojas también, López. Entonces, claro, son apellidos españoles y que, bueno, territorialmente se consideran viejitas según, bueno, cada familia va viendo su propio linaje también. Entonces, y justo como que se pone como a burlar del apellido Araya, y ahí ya cuando tuve que retirarme, porque claro, mi linaje es Araya, de mi abuelo, que era Meiko Bartolo. Bueno, Meiko es partero para el pueblo de Aguita. Entonces, vengo con una tradición muy de atrás, un linaje muy pesado de allá donde es mi pueblo, que es las cañas de mi tío, que es de donde viene mi familia. Y claro, o sea, fue muy doloroso para mí porque una antropóloga de nombre me estaba negando mi identidad y creo que más que eso era la institución, porque yo estaba en la Universidad de Chile y la Universidad de Chile me estaba negando mi identidad de Aguita y creo que lo que más me dolía un poco era que estaba negando la identidad de mi familia porque hay una historia detrás de autorreconocimiento y, y claro, eso para mí fue muy duro y es algo de lo que se aborda también en el libro, que habla mucho de esta autodescripción indígena y del proceso doloroso que es. Yo hace poco estuve en el lanzamiento de un paper también que era sobre migraciones de estudiantes indígenas. En la universidad tenían que emigrar. Se veía claro nuevamente el caso del norte y el caso mapuche también en el sur, de cómo los estudiantes tenían que dejar sus pueblos, tenían que dejar sus ciudades chicas e irse a las grandes ciudades a estudiar. Y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, el caso Aymara, en el que entrevistaron a muchos estudiantes Aymara que tuvieron que migrar a Arica a estudiar, y que ellos decían que ellos no sabían que eran Aymara,
hasta que se encontraron con estudiantes aymaras que compartían su apellido y podían decir así como, y empezar a reconocerse a sí mismos como indígenas. En algún punto, bueno, me estoy yendo mucho por las nubes, pero claro, el libro aborda cuatro bloques centrales, que son el capítulo 1, no sé cómo le dicen, capítulo, ¿está bien? Que es desigualdad, diferencias y sujetos indígenas. Acción política, el tercero que también es acción política y que están separados en temática de multiculturalismo, y la otra sería despojo y reconstitución, y la cuarta que sería la comunidad. Entonces, claro, todo lo que le estoy nombrando se habla un poco en la primera. Y claro, yo creo que más que nada el libro fue un proceso como mucho de autorreflexión. De hecho, yo lo recomendé a varios nayos, pero más andinos, siento, porque siento que Chile es un país que se percibe a sí mismo como un país blanco. Y siempre ha marcado mucho la diferencia. Creo que estamos como mucho más familiarizados con cómo se ve Argentina a sí mismo que cómo se ve Bolivia, Perú, por ejemplo. Entonces, creo que autorreconocerse indígena en un país que se percibe blanco y que nunca va a reconocer el pasado indígena es bien complejo también. Porque claro, o sea, dentro de la narrativa está este mito de la nación que también se aborda en las primeras páginas del libro de Chile, parte con que son los chilenos y los mapuches. Y luego con la Guerra del Pacífico se anexan las tierras de Bolivia, las tierras de Perú, y ahora llegan los indios. Pero los chilenos en sí no son indios. Entonces, claro, cuando empiezan estas nuevas movilizaciones de los dieguitas pidiendo ser dieguitas, y de los changos, y de los chesnas, siento que nos ha costado mucho que nos tomen en serio. Y... Eso ya me pasó con el tiempo. No sé. Y bueno, creo que eso es como un poco lo que quería hablar. Bueno, como a mí lo que más me tocó del libro fue el ser considerado y el ser nombrado indígena. Porque en algún punto... yo creo que eso fue como lo que más tocó, sobre todo en el espacio que estamos viviendo ahora como Chile en materia de movimientos políticos indígenas. Yo les puedo dar el contexto de los movimientos indígenas universitarios, que es el mundo en el que estoy metida un poco. Y es que, en general, acá en Santiago, por lo menos, es un territorio sumamente mapuchizado, porque son los lamien los quienes han tomado fuerza durante años y tienen un movimiento académico en los 90, creo, más o menos, muy fuerte. Y estos temas toman mucha fuerza versus nuestra realidad, que es un poco más andina. Yo hace poco hablaba con la Natalia Montoya, que es una artista visual aymara, que una revista de arte mapuche como que le pide una entrevista y les dice como, es que es algo, nos llama mucho la atención cómo haces tu arte, porque es algo como súper, como, no es algo que se ve como dentro del arte mapuche, siento que... como que nosotros vamos como más a lo concreto, como los andinos en general, vamos como más a lo concreto, hablamos mucho del pasado, como que estamos reivindicando constantemente, y eso es algo que quizás el pueblo mapuche ya pasó, y ahora están haciendo como nuevos avances y nuevos descubrimientos, y siento que en ese aspecto, en mis conversaciones con otros nayos andinos, está esa comparativa igual de nosotros estamos en pañales todavía. O sea, nuestros primos, nuestros niños que están entrando a la universidad tendrán 25 años, los que se están metiendo a la academia un poco, los que pudieron estudiar carreras técnicas están como en los 30. Entonces estamos recién construyendo este espacio de poder darnos la posibilidad de proyectarnos también. Entonces, claro, este apartado del ser considerado indígena
y de cómo es la sociedad quien te dice también a ti mismo y te dice cómo tú te ves al final. No sé si lo dice en alguna parte, creo que sí. Tengo como varias citas ahí. Pero claro, en el fondo la sociedad es también quien te recalca cómo tú te ves. Pero también es un proceso interno muy, muy grande. Yo, mientras estaba haciendo una investigación sobre mi familia, encontré unas fotos de mi tata Bartolo, que era mi hijo, y su abuelita, fotos muy antiguas. Y claro, a ellos como en la cara se les notaba lo indígena. Y yo cuando le muestro estas cosas a mi familia, me llamaban la atención mucho mis tías abuelas, como mirando las fotos y diciendo así como, ay, mira esa cara, tiene como mucha cara de indígena, tiene como... Y como que les llamaba la atención, pero les parecía algo muy ajeno. Y a mí me daba mucha risa, porque yo le veía las mismas caras, yo nos veía toda la cara que veo al espejo, y yo decía así como, ¿cómo no lo ven? ¿Cómo, cómo no son capaces de darse cuenta de que nos parecemos mucho entre todos? Entonces, claro, o sea, el reconocerse indígena es un proceso súper fuerte y a veces muy doloroso también, porque tiene que ver con esta herida colonial y tiene que ver con esta herida de todavía ser constantemente negado. Por lo menos a nosotros en el pueblo de Yayita, yo creo que el máximo, hay muchos académicos que todavía nos niegan también nuestra identidad citando textos como de 1930 que he visto. Entonces, entonces, claro, yo creo que dentro de eso fue lo que más me llamó la atención. Y bueno, dentro del contexto universitario, nada, hace muy poco se creó Trauntipuy en la Universidad Católica, Fernando los conoce muy cercanamente. Ellos son la primera organización intercultural que existe universitaria acá en Santiago, porque antes solamente eran muy mapuches, eran muy mapuches todas. Y bueno, igual existen grupos que prefieren mantenerse en ¿cómo se dice? Con esa preferencia. Y bueno, luego se suma Kimun, que es la organización que tenemos nosotros, con Dani, que es otra organización intercultural. Y em, dentro de ese como espacio se están gestionando nuevas organizaciones interculturales, que es un fenómeno muy reciente acá en lo que es por lo menos los movimientos estudiantiles universitarios. Y claro, yo he visto por lo menos, ahora que se realizó hace poco, ayer, la marcha del 12, que fue la primera marcha que fue declarada de los pueblos, porque antes lo convocaba el pueblo mapuche y era la marcha mapuche. Entonces, eso es un dato muy relevante que denota que estamos avanzando mucho en estos espacios, pero claro, junto con eso también he visto la creación se crearon estos grupos interculturales y ahora, dentro de estos últimos meses, se están creando estas redes de jóvenes andinos, la red que tenemos de Aguita, que habla también un poco de esta necesidad, que también se aborda un poco del libro, esta como necesidad de organización dentro de la realidad indígena, de distanciarse un poco, de como juntarnos y estar juntos, porque nos sirve más estar juntos que estar peleados entre los pueblos, pero también esta necesidad muy humana de distanciarnos también, de marcar la diferencia de que yo soy un grupo y tú eres otro grupo, y eso, como yo creo que es un libro en general que aborda como, que ayuda mucho a comprender lo que está pasando ahora en Chile, que estamos tan atrasados en comparación a otros países en estas materias, y en entender lo que estamos viviendo nosotros, los NAI, los NAYO, los LAMIEN, como internamente. Y eso, yo por lo menos lo disfruté mucho, así que me lo recomiendo. No me escuché. Esto ha sido un trabajo largo, muy interesante porque estaba pensando en las raíces de ellos, ¿no? Y con Mari, que nos conocemos hartos años, fue como se está tejiendo la relación con Santiago. Porque no hay, fuera de Francisca y otra autora, autores, no hay un pensamiento que venga desde afuera para pensar bien indígena. Con Enrique nos conocemos ya hartos años después de aquí.
era de alguna manera una salida a buscar pensamiento externo, ¿no? A Bolivia, a México, Enrique sobre todo que tenía sus vínculos, y por tanto la necesidad de poder eh, eh, tomar el conocimiento externo de los debates que se estaban dando, porque siempre teníamos la intuición creo con Enrique, cuando estamos en la comunidad historia mapuche, de que hay procesos históricos, políticos que ya estaban pasando en América Latina, que en Chile se estaban configurando, entonces poder tener una noción, preparar elementos políticos, sociales, intelectuales, también era parte de ello, y ahí un poco se empezó a tejer toda esta red que finalmente termina con la oportunidad que él cita de poder de alguna manera invitar a Santiago el año pasado con hacer distintas charlas, conferencias, y hoy día poder terminar con el resultado de un libro, ¿no? Porque lo indígena incomoda, ¿no? Y esto no es parte de un llanto, ¿no? Sino incomoda porque los tiempos indígenas mueven todo el tiempo la tranquilidad y la occidentalidad, ¿no? En el sentido de la quietud, los ritmos de los tiempos a veces no son de luna a viernes, son sábado y domingo, son a cada minuto, porque las emergencias irrumpen a cada cierto tiempo, ¿no? Y creo que acá lo que observamos en el trabajo, en la compilación de este libro, es que nos permite hacer un estudio y un análisis comparado, ¿no? Respecto a tres elementos que me parecen fundamentales. Uno, las políticas públicas, ¿no? Cómo el Estado va gestionando lo que Francisca, Santiago también ha trabajado, la gestión de la diversidad, ¿no? La gestión, pero también cómo el mundo indígena va reconstruyendo y resistiendo, reconfigurando ese orden de la gestión de la diversidad. Por eso es que también las nociones esquemáticas, ¿no? Entre dominación y dominado, ¿no? En el mundo indígena a veces se diluye, es muy fácil cuando se va a las comunidades, a los terrenos, ¿no? O normalmente los no indígenas tienden a ver a los indígenas en forma dicotómica, por tanto que no se puede negociar, no se puede hablar con ellos porque finalmente están permanentemente cambiando de bando, ¿no? Ese aspecto creo que uno de los aspectos interesantes que creo que Santiago nos entrega en el capítulo comunidad, ¿no? Estudios de las bases, de cómo el mundo indígena se va recreando de forma constante en sus formas de desarrollo, ¿no? Lo otro que creo que el estudio que nos entrega Santiago Bastos, amigos, es de alguna manera cómo los estados nacionales post-independencia se han forzado a administrar esta diferencia, ¿no? Y la definición que el autor nos entrega respecto al multiculturalismo, que estaría dado por dos aspectos, ¿no? El indígena derrotado o el culturalmente sabio, ¿no? En ambas, dice Santiago, emerge la gestión de la diferencia como una forma de administrar la diversidad, lo que finalmente daría cuenta de la forma de relaciones de poder que el Estado va configurando de manera constante. Y eso uno lo puede ver cotidianamente en el caso mapuche, ¿no? Por lo que uno más investiga, ¿no? Incluyendo incluso la Comisión de Paz y Entendimiento, se podría entender bajo esta dimensión que observamos como tal. Ahora, lo otro importante del libro, como lo han venido dando cuenta estudios comparados, ¿no? Para los estudios indígenas de América Latina, es que Bastos, y ahí yo creo que hay una parte de él como historiador, ¿no? Es que en una larga duración nos muestra cómo el neoliberalismo ha creado, de alguna manera, creado un multiculturalismo que administra esta diferencia en distintos procesos históricos a lo largo de la historia de América Latina, ¿no? Por lo tanto, siguiendo las teorías de distintos pensadores y pensadores latinoamericanos a esta altura, ¿no? Como por supuesto Silvia puede ser una, pero Cusicanqui, pero Quijano, y también los propios pensadores descoloniales de México, permiten de alguna manera observar que este multiculturalismo que administra la diferencia en su larga duración y que se recrea de manera continua, o se recrea las condiciones de subalternidad y de dominación de los pueblos originarios, ¿no? ¿Por qué sucede de alguna manera esta gestión de la diversidad? Creo que es una de las preguntas muy interesantes que permiten de alguna manera observar en este libro, ¿no? Y la creación también de nuevas formas de exclusión. Entonces, todo lo que nos siento con Enrique cuando conversábamos, cuando estaba tomando forma el libro, ¿no? Lo que se estaba de alguna manera construyendo en el mundo, en la relación del mundo indígena, sobre todo luego de los procesos constituyentes, creo que este libro nos permite tener respuestas teóricas, políticas, culturales, estudios comparados también, de la manera en que la diversidad se va gestionando,
pero también cómo van emergiendo a partir de la exclusión del mundo indígena por sus procesos políticos, ¿no? No solamente la criminalización, que es una manera de gestionar el conflicto, sino también las nuevas formas de exclusión. Y creo que eso es también muy interesante porque estamos aconteciendo, creo yo, en el mundo indígena, luego el proceso constituyente, en nuevas formas de exclusión que parecen incorporaciones, pero incorporaciones que finalmente están vacías, ¿no? Y que por tanto terminan de alguna manera debilitando los marcos democráticos y las creencias del mundo indígena en su materialización, ¿no? Yo lo otro interesante del texto y que administrar la diversidad es siempre tener que enfrentar las contingencias que son cotidianas y constantes, ¿no? Normalmente, creo que uno de los aspectos que las políticas públicas del Estado tienden a debilitarse es porque la sociedad indígena, por sus diferencias estructurales, van normalmente emergiendo con nuevas categorías, ¿no? Y nunca están quietos, ¿no? No sé que finalmente acá en el discurso de la sociedad chilena es que los indígenas nunca están conformes, ¿no? Y que hasta el día domingo tienen que estar ahí anclando, porque las cosas cambian. En el mundo indígena, penosamente, donde hay tanta desigualdad, no está la quietud del mundo occidental que trabaja a través de lunes a viernes, ¿no? Sino que está normalmente agenciando todo el tiempo, justamente porque se gestiona la diferencia, ¿no? Y la pobreza estructural es sin duda uno de los elementos clave de que hace que el mundo indígena agencie a veces en los días de no quietud, ¿no? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y en cualquier horario, ¿no? Yo creo que en ese ámbito el libro, ¿no? Nos entrega elementos como lo analiza en una larga duración Santiago Bastos, nos permite analizar la exclusión de una larga duración y que eso nos permite sacar estudios comparados con la realidad chilena, ¿no? Porque finalmente lo que estamos observando en esa larga duración es la recreación del racismo y el colonialismo, que finalmente nos ayudan a comprender no solamente los elementos estructurales de un país particular, ya sea Argentina, Perú, Chile, sino este estudio, junto con otros que vendrán seguramente, que lograremos articular en algún momento con estudios de Bolivia, de pensadores ecuatorianos, peruanos, pensadoras de distintos países latinoamericanos, para traerlo a esta isla que se llama Chile, de alguna manera es poder entender los aspectos estructurales que van catillando, ¿no? la diferencia en el mundo indígena en América Latina y esta gestión de la diversidad. Yo creo que esa combinación de lo étnico y lo racial, pero dentro de ello, cómo la sociedad indígena, a pesar de esto, sobre todo en los últimos capítulos, ¿no? de la selección que Santiago no hizo para Chile, cómo la sociedad indígena subsisten, resisten y modifican su estado de subalternidad, ¿no? Creo que ese tipo de acción colectiva, y eso hace por lo mejor que el mundo indígena trabaje todos los días, ¿no? Y no de lunes a viernes, no en el sentido de trabajar, sino políticamente, ¿no? Porque son actores políticos que, de alguna manera, como plantea el autor, lo étnico y lo racial se relaciona y sobre ello la división de clases creadas por el capitalismo adquiere una dimensión racial difícil de no dar cuenta. Creo que los estudios también muestran que el mundo indígena no es solamente un tema de raza, por eso no se puede gestionar solo por aspectos culturales, es también un tema estructural de clase al final, que yo creo que está en la selección que nos entregó Santiago para Chile, creo que se puede entender, ¿no? Este estudio que Santiago lo preparó viendo las particularidades del mundo mapuche, conociendo lo que vimos el año pasado cuando vino, también con los alumnos que ha podido recibir mapuche allá en México, ¿no? También de alguna manera va dando cuenta de que lo étnico es un aspecto estructural que describe cómo el mundo indígena se organiza cotidianamente en los marcos de la sociedad actual, ¿no? Creo que es otro elemento importante de este libro. El mundo indígena, a pesar de ello, siempre se está organizando y reorganizando de manera constante. Por último, y para ir cerrando, un primer elemento creo que Santiago Bastos nos entrega en este texto es la condición histórica de la relación de la desigualdad, ¿no? Que eso ha sido estudiado, por supuesto, por la antropología mexicana de larga data, ¿no? También los estudios bolivianos, ¿no? Pero volver a plantear esta tesis, ¿no? Para este momento de la gestión de la diversidad, del neoliberalismo, es que efectivamente la desigualdad sigue siendo en larga data en el mundo indígena, ¿no? Y estas condiciones son las que van conformando la identidad indígena para América Latina. Por ende, los mecanismos coloniales cumplen un rol de análisis para comprender las conformaciones étnicas. Creo que ese es el aporte
intelectual de este libro para los debates de los futuros académicos, académicas que trabajen en los temas indígenas. Porque este libro, creo yo, cuando lo empezamos a analizar en conjunto también con Enrique, que también trabajó en analizar este trabajo, es también un trabajo teórico también, pero también histórico, para sacar comparaciones estructurales entre ambas realidades, ¿no? Entonces, en esta ausencia de relación, creo yo, ¿no? de estos mecanismos coloniales, ¿no? Esta ausencia de relación donde emergen las contradicciones fundamentales de la sociedad latinoamericana respecto a lo indígena. Se habla del indígena, se acepta, pero bajo construcciones étnico-raciales que finalmente son cuestiones de poder, como lo han demostrado distintos autores latinoamericanos, entre esos cuales sin duda Quijano, ¿no? Que deberíamos tratar de también. De reeditar, para decir. Esto último, a lo largo del libro, creo que uno de los aspectos centrales, la dominación a los pueblos indígenas, es una cuestión de poder. ¿Y cuál es el rol del indígena dentro de otro? ¿Cómo comprender la dominación racial o el racismo? Y aquí donde creo que los elementos de la identidad o la ideología de la identidad, como lo sostiene el autor, al buscar comprender la construcción política de la identidad, finalmente Basto en su ensayo nos demuestra cómo en esta historia de América Latina, de su larga duración de la segregación y asimilación, son dos fuerzas que aspiran a poner fin al mundo indígena y por ende la manera de revertirlo es con un pensamiento crítico. Ese yo creo que sin duda desde el día en adelante la relevancia de este libro para las futuras generaciones, para los jóvenes, las jóvenes indígenas que se están formando, ¿no? Porque tenemos también un libro que yo creo que es teórico, ¿no? Para los pensamientos indígenas del futuro, ¿no? Así que muchas gracias, Santiago. Dos pequeños comentarios antes de pasar a Santiago. Que también la invitación del libro y de los comentarios aquí, sobre todo lo que nos señalaba Ana y Mariana, también es observar al interior del propio Estado diferentes momentos de gestión de la diferencia. Entonces, en el caso de Chile, tenemos un momento ya que tienen, bueno, más de 30 años, en el caso mapuche, sobre todo focalizado en la región de la Araucanía o en la zona del Ulumapu, aquí estamos en Santiago, entonces quizás también se puede hacer ese diálogo con acá. Pero tenemos otros pueblos como Riaguita, como el Chango, como el Coya, quizá un poco menos el Coya, porque por lo menos fue incorporada a la ley indígena en el año 93, que están partiendo todo el proceso de la política, o sea, la gestión de la diferencia que se está iniciando. Entonces, esto que señala Mariana, de que los antropólogos no reconocen al pueblo de Aguita, porque además hay una mapuchización de lo que es el indígena mental del, bueno, eso lo dice el aspecto del mapuche del sur, del pueblo mapuche del sur. Entonces no calzan los parámetros. Entonces no solamente en la academia, sino también con los propios funcionarios. Los funcionarios públicos, los funcionarios de la CONADI, que no les creen que son indígenas, porque tienen que llegar a demostrar que son indígenas. Entonces ahí la exclusión ya llega a un nivel máximo, ¿ya? Y esa es la lucha que están haciendo hoy día. Entonces, y por eso las organizaciones, estoy trabajando en Valparaíso, imagino que aquí en Santiago, las organizaciones, las asociaciones indígenas al final son un espacio, no solamente en este caso para el pueblo de Aguila, sino también para el pueblo mapuche, el pueblo aymara y otros, de dignificación, después de toda una vida de exclusión, de negación, de pobreza. La organización pasa a ser el espacio de la familia. Y eso es lo que yo quiero como enfatizar, de dignificar su vida. O sea, ha sido tan brutal toda la exclusión histórica en estos espacios que no se consideran indígenas, o sea, estamos en otro nivel, que ese espacio es donde se encuentran las familias. Bueno, eso quería comentar, agregar, porque creía que iba muy largo. Gracias, ahora. Doctor, lo siento. No podía evitarlo. No, yo lo que espero es que, bueno, yo voy a platicar ahora, pero que ahora pasemos un poco, ¿no? Para seguir saliendo, igual que ustedes me han provocado a mí, pues me voy a provocar ahora un poco para allá. Pues a ver, yo antes que nada, yo quiero agradecer. Mi madre me dijo que es lo primero que hay que hacer siempre, no, y en serio, yo quiero agradecer aquí a Peñalolén volver a estar como el año pasado, hace 2 años, estuvimos bien, y volver a estar en un lugar además tan entrañable como este, que va en contra de esos lugares académicos serios, porque se está lejos y tal, como que es otro espacio, ¿no? Y eso permite pues, poder platicar con más calma, ¿no? Por lo menos en mí, ¿no? En segundo lugar, pues agradecer a
Fernando y Enrique, mis editores, que ustedes, o sea, parece todo como muy así, pero aún yo que llevo pues ya 30 años en este oficio, no es normal que se acerque a alguien y te diga, oye Santiago, te publicamos un libro, nada más en Chile, digamos, eso es algo que a uno ¿no? le llena de ganas y dice, bueno, pues será que lo que uno hace sirve para algo, ¿no? Y ahora al escucharles ustedes aquí, pues como que eso también, ¿no? Pues realmente el oficio nuestro de intentar, ¿cómo sería? Como crear enjundiosos textos donde intentemos explicar qué es lo que está pasando, pues finalmente es un oficio muy solitario a la hora de escribir, ¿no? Y uno acaba, saca su texto, lo publica y muchas veces no se sabe qué pasa con el texto más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues saber que aquí, por ejemplo, Mariana lo ha leído y que le ha provocado una serie de reflexiones de otros, pues qué bueno que los textos toman propia vida y siguen más allá. Y que ha sido considerado, pues Fernando, cuando estuvimos hablando, decir, bueno, pues estos textos pueden tener una utilidad y una utilidad más allá de aquello para lo que fueron creados, ¿no? O sea, fueron creados pensando en momentos, cada uno de él tiene su momento y su razón de ser, incluso su justificación, y ahora de repente pueden tener nueva vida en este mundo tan absurdo de donde se pensaron, ¿no? Entonces yo por ese lado estoy encantado, la verdad, de poder. Y luego, además, no solo poder concentrar todo en este artefacto, ¿no? Como son los libros. Yo digo, soy un fetichista, ¿no? Porque finalmente son elementos que generan, ¿no? Yo no había visto el libro hasta ahora, estaba nervioso, ¿no? Claro, no. Sino además agradecer a Fernando y a Enrique la posibilidad de nuevo de estar aquí, ¿no? De que después de haber hecho eso, poder estar aquí conversando con ustedes, viendo a gente conocida, recuperando a amigas de allí, entonces poder dialogar, que es lo que yo quiero también provocar un poco con ustedes, ¿no? Así, bueno, yo les puedo contar algunas cosas de lo que han dicho aquí ellos, pero lo que me gustaría es que ustedes también dijeran, ¿no? Finalmente estamos en un acto de propaganda para que ustedes compren, ¿no? La cosa es que lo hagan con ganas y con esperanza, ¿no? No solo porque hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, a mí el proceso, eso quería empezar un poco a decir, el proceso de reescribir, o sea, de buscar textos que uno ha escrito a lo largo de... Yo el primer trabajo lo hice en el año 91, 92, aunque aquí no hay de eso, ¿no? Y eso ya van, ¿cuánto? 33. 30 y muchos años, la edad de Cristo ya, ¿no? Ya empieza a hacer mucho tiempo, ¿no? Entonces empezar a recuperar todo eso y decir, de todo eso, ¿qué es lo que puede ser útil, ¿no? Y ahí, bueno, afortunadamente con Fernando íbamos intercambiando, pues está esto, está por aquí, ir viendo, ¿no? Pues todo eso me ha hecho, quieras que no, reflexionar sobre lo que uno mismo ha escrito, porque hay cosas que ya ni me acordaba, ¿no? Y decir, bueno, hay coherencia en todo esto, hay una manera, y bueno, pues uno, aunque sea desde ahora, intenta buscarla, ¿no? Intenta ver ahí, ¿no? Y me hace gracia porque cosas que ustedes han dicho tienen que ver con esas reflexiones y otras absolutamente fuera, ¿no? que eso es lo interesante. Uno escribe y se cree que está diciendo una cosa y el otro lee y lo entiende desde su propia experiencia, de sus propias preocupaciones y le saca otras, que eso es lo interesante, ¿no? Pero bueno, también ahora que estamos en esto y que hablaba Enrique, para mí, desde luego es un honor estar en una editorial que hasta ahora solo había sacado libros de autores indígenas, ¿no? O sea, y ser un no indígena que está ahí, pues siempre significa mucho para uno que intenta, quieras que no, con sus trabajos romper esa exclusión de la que habla Fernando todo el rato, ¿no? Que es algo que está intrínseco, ¿no? Muchas veces a mí me dicen, bueno, ¿y por qué te metiste a trabajar esto? Bueno, eso son otras historias, ¿no? Pero uno dice, no, pues a mí la verdad, hay días que a uno le encantaría poder estar estudiando el color de las vasijas que hacen en cualquier sitio, ¿no? O las implicaciones estéticas de las canciones de cuna, porque son temas muy interesantes, ¿no? Pero finalmente nos hemos metido a un tema, y lo digo aquí porque no soy yo solo, que es un tema político, ¿no? Y eso siempre es un tema problemático, ¿no? Porque uno, quieras que no, no solo está describiendo algo o intentando analizar algo, sino que está intentando analizar algo que en sí es problemático y con lo cual hay tensiones, ¿no? Que es un poco lo que está en el último capítulo que me pidió Fernando, que es más metodológico, ¿no? ¿Qué implica trabajar con sujetos políticos? Pues
para mí básicamente significa que uno está haciendo su trabajo y ganando sus centavos e intentando aplacar, trabajando con una gente que se está jugando, pues a veces la comida, a veces los domingos y a veces la vida, todo lo que está haciendo, ¿no? Entonces, mucho respeto para empezar. Uno tiene que empezar y tiene que empezar, o eso también es un tema que produce discusión ahí, pero bueno, yo sé en este caso, con un grado de, como diría yo, de empatía básica. Hay una empatía política y una empatía de decir, bueno, yo tengo que hacer que mi trabajo sea útil para algo, ¿verdad? Pues ahora que tú empezabas y decías, esto me recuerda a mí lo que siempre me ha hecho más ilusión de mis libros, pues yo empecé trabajando, antes de entrar al tema político, trabajábamos sobre indígenas mayas que vivían en la ciudad de Guatemala, por ejemplo, ¿no? O luego cuando empezamos a trabajar, hicimos la primera historia del movimiento político, que se acercara un muchacho y dijera, oye, Santiago, qué bueno porque tu libro me ha hecho pensarme como indígena. Y bueno, pues mira, yo no sé cuántos autores o cuántos académicos les gustará o no les gustará el libro, pero el libro ya ha hecho una función, ¿no? Una función terrible. Entonces, por ese lado, yo te digo que el estar dentro de una colección, de una editorial y estar aquí ahora mismo en un espacio indígena, para mí digo, bueno, pues algo habríamos hecho bien, ¿no? Pero bueno, para entrar a los temas ya sí, de cada una de las cosas que han dicho ustedes, y yo creo que hay muchas reflexiones, pero yo quiero rescatar alguna cuestión, ¿no? Una cuestión que decía Enrique, ¿no? Que son esos paralelos, ¿no? Que hay. Desde luego a mí cuando yo trabajé y sigo trabajando sobre Guatemala, pues desde que empecé en el año 88, ya son esos muchos años sobre Guatemala, y luego, como he estado viviendo y sigo viviendo en México, allí estuve trabajando con una comunidad que había al lado de Guadalajara, y con ellos fue todo un trabajo mientras seguía manteniendo sobre Guatemala. Entonces, quieras que no, para comprender esa comunidad tuve que meterme un poco en toda la historia y todo México, que es otro mundo totalmente diferente, ¿no? Y entonces, cuando la idea de, bueno, ¿y para qué sirven unos textos escritos allá sobre China, ¿no? Que esa era lo que estaba detrás de todo. Para mí es por el efecto un poco de espejo, pero, y eso sí que lo puedo decir ahora, o lo puedo proponer, creo yo, como parte de todo esto, es que podemos hablar de unas conformaciones étnico-raciales, coloniales, latinoamericanas. O sea, yo creo que hay una historia suficientemente común que genera procesos suficientemente comunes, pero que al mismo tiempo generan desarrollos muy diferentes entre sí. O sea, tenemos cosas en común que se manifiestan de cosas muy diferentes, de formas muy diferenciadas, ¿no? Porque ahí me sale el historiador, que yo sí lo reconozco siempre, yo estudié historia, bueno, yo no soy historiador porque nunca he ejercido, no me he metido dentro de los papeles como hacen ustedes ahí con los documentos, pero siempre la forma de pensar, este mediano, largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una historia común, pero que se manifiesta de formas. Entonces, el poder comprender esa tensión entre lo común y lo diferente, ¿no? Yo ahora que vivo en Chiapas, por ejemplo, y después de vivir mucho tiempo en Guatemala y luego en Jalisco, Jalisco es la zona mestiza, ¿no? Es donde los mariachis, el tequila y todo esto, es el México mítico, ¿no? Pues volví al mundo maya en Chiapas y dije, pues estoy en Guatemala, esto es igual que Chiapas. Eso me duró 15 días. Me di cuenta que Chiapas y Guatemala eran muy diferentes, a pesar de tener muchas cosas en común. Y lo que tenían de diferente, lo que tú decías, era la acción del Estado mexicano en comparación con la acción del Estado guatemalteco. Entonces, todo eso genera esta doble, ¿no? Que yo creo que es una cuestión que nos ayuda a pensar, porque permite comparar, pero al mismo tiempo nos obliga a diferenciar. Y eso no es solo entre países, es dentro de un solo país. Y en eso ustedes tienen, y ahora tú lo has planteado, ¿no? Pues en un país, además, con esta configuración geográfica tan especial, tan larga, tan norte-sur y tan... Pues claro, hay formas de generación de mundos muy diferentes, a pesar de que el Estado puede haber sido el mismo. Pero no es lo mismo, desde luego, y ya nos ha quedado muy claro, pertenecer al pueblo de Aguita que pertenecer al pueblo mapuche. Y dentro de eso, teniendo en cuenta que se han vivido situaciones desde la colonia muy similares, pero han sido vividas de formas diferentes. Entonces, eso permite, para mí eso ha sido siempre algo que me ha ayudado mucho a entender, ¿no? Y al mismo tiempo, yo también digo,
y esto lo planteo también muchas veces como una crítica a colegas míos, yo antes de empezar a trabajar sobre los indígenas políticamente movilizados, que como decía aquí también yo creo que es algo que hay que tener en cuenta, una cosa son los pueblos y otra cosa son ese sector del pueblo que se ha movilizado políticamente. Yo trabajaba sobre familias que vivían en la capital, ¿no? En unas situaciones desde luego penosas, ¿no? Pero tan penosas como sus vecinos, ¿no? Entonces era una manera de entender el ser indígena que luego cuando me tocó ponerme a ver y analizar los discursos, las formas de entender, incluso lo que planteaban muchos líderes, decía, hombre, cuidado, ¿no? O sea, aquí hay también mucha construcción ideológica alrededor de esto, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que yo intento hacer con mi trabajo, y yo no sé hasta qué punto, es anclar esos estudios de las movilizaciones dentro de lo que implica socialmente ser indígena. O sea, no estudiar lo político como algo autónomo, sino como algo que tiene que ver con qué implica ser indígena en América Latina, que es ese artículo que me llamó la atención, ¿no? Y eso es todo un reto, porque, bueno, aquí yo hablo de etnicidad, de estudios étnico-raciales, se habla de la colonialidad, hay muchas formas de cómo comprender esa relación que se ha creado históricamente, ¿no? Y yo, bueno, pues con el tiempo uno va construyéndose, poniendo así y tal, pero va generando estas interpretaciones que intentan ser, que ese es un poco el reto, que yo no sé aquí cómo dicen, cómo lo ven ustedes, el reto de los académicos es que tenemos que buscar la complejidad, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque, o yo por lo menos, no porque me guste, sino porque uno cuando se pone a analizar las cosas ve que son complejas, ¿no? Entonces hay habido veces que estando presentando así trabajos con organizaciones, nos decían, ay, ustedes, que eso que dice usted está muy complicado. ¿Y qué quieres que haga yo? Mi labor no es hacerlo sencillo. La de ustedes, que son las organizaciones, es agarrar toda esta complejidad y convertirlo en una forma de acción, pero mi papel es mostrar esa complejidad, ¿no? Entonces, ahí también hay una tensión. Pero dentro de esta cuestión de qué implica ser América Latina, lo que tú has contado me hace un caso, ¿no?, paradigmático, porque además en Guatemala, digamos que los mayas, la sociedad, no sé si se ven las fotos suficientemente, pero está como muy claramente dividida. O sea, la brecha racial en Guatemala es muy, muy clara, ¿no? Entonces, claramente hay indígenas y no indígenas, ladinos o indígenas, y muchas veces te lo dicen, ¿no? Bueno, luego estamos los gringos, eso es una parte, ¿no? Eso siempre, ¿no? Pero luego hay toda una parte gris que se parece al caso de Aguita, un grupo que eran ladinos porque vivían en tierra ladina, hasta que después de que se firmó la paz empezaron a reclamar y son el pueblo xinca que ha emergido, ¿no? Y mucha gente les dice lo mismo, ¿no? Ustedes ahora sí son indios, ¿no? Ahora sí, ahora que, ¿no? Entonces, para mí la pregunta, que es un poco el intento que está detrás, es, bueno, ¿quién es indígena y quién no es indígena en América Latina? Parece muy fácil, ¿no? Pero en comunitario cada uno va diciendo sí, no, pues a medio sí, medio no, pero bueno, ¿cómo hago yo para hacer una definición un poco general, ¿no? Y ahí van saliendo algunas, pero creo que a partir de esa base nos ayuda a entender qué es lo que supone después movilizarse, ¿eh? Yo tengo muchos colegas y ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un grupo que trabajan sobre la autonomía. Entonces, toda su preocupación es siempre cómo llegamos a la autonomía, cómo llegamos a la autonomía. Yo digo, bueno, pero vamos a ver de dónde venimos, ¿no? Antes de ver hasta dónde llegamos, ¿no? Que a mí, ya digo, o sea, me interesa ver por qué las relaciones se producen como se producen a través de teorizar o intentar buscar una explicación de qué es eso de la dominación étnica, ¿no? Porque es una dominación que yo por eso hablo de lo étnico-racial. Es una dominación racial, colonial, pero que genera, y eso también lo has dicho tú muy claramente, genera una reacción activa, o sea, son agentes. Y el hecho de que estemos aquí ahora lo demuestra claramente. No es una relación de un solo sentido, es una relación por lo menos de dos. Entonces eso hace que no solo podamos estudiar el momento de la dominación, sino que eso lo tenemos que incluir con la capacidad de agencia, ¿no? Para entender un poco qué ocurre ahí. Y para entender la capacidad de agencia, por qué estamos aquí hoy, por qué hay
una editorial veranada que solo publica temas indígenas, todo eso es agencia indígena, ¿no? Eso hay que meterlo en un contexto de dominación. Ah, entonces no es dominación, es mentira, porque sí que hay capacidad. Pues no. Esas matices, esas complejidades, es un poco lo que estudio. O sea, lo que a mí me llama la atención. Y iba a decir, cuando llegué a México me tocó justo trabajar con una comunidad que reclamaban frente a una invasión de sus territorios que ellos eran el pueblo Coca. Entonces la Academia Mexicana y el Estado mexicano, que eso lo tienen muy claro, los mapas, los nombres, las lenguas, pues los Coca no aparecían ahí, entonces ustedes no son indios. Entonces ellos se empeñaron y decían, no, nosotros claro que sí. Y a mí me tocó analizar y comprobar por qué decían que sí y desde luego darles la razón, también por una cuestión que para mí es básica. Nadie es nadie para decir a nadie si eso no es. Si hablamos de identidad, la identidad es algo que maneja. Pero además la identidad, en el caso indígena, está muy marcada por la otra cara. Es la adscripción que hace el Estado. El Estado es el primero que te dice, tú eres indio, tú eres blanco. Implícitamente o explícitamente. Antes explícitamente, ahora cada vez más. Pero claro, hay, ¿no? Y hay toda una comprensión que hay detrás de todo eso y la sociedad lo hace suya y se vive. Y eso es toda América Latina. O sea, yo sí creo, viniendo de la Europa del Sur también, que no es el mundo de los gringos, ¿no? Pero desde luego la marca étnico-racial es una de las características de América Latina. O sea, la forma en que se dio la colonialidad en América Latina, que se dio en el siglo XVI y no en el siglo XIX-XX como en Asia y Europa, ¿no? La forma en que aquí, cuando se dieron las independencias, el grupo que heredó de alguna manera eran los herederos de los conquistadores, pero de aquí, y eso en cambio en Asia y en África no ha sido así, han sido los grupos locales los que... Entonces, eso ha generado toda una forma que es compleja, porque ustedes, bueno, y yo a estas alturas ya, yo étnicamente soy del grupo gringo, digo, ¿no? Que somos un grupo de privilegiados y excluidos, dependiendo de dónde. Uno pertenece a sus sociedades, pero al mismo tiempo pertenece de una manera deficitaria, ¿no? Pero no se deja de ser chileno, ¿o no? O sea, ahí cada uno tiene que ver, ¿no? Pero yo creo que eso genera una de las tensiones que tiene que ver con todo esto, ¿no? Y ya para terminar, porque yo lo que quiero es escucharles a ustedes, decir que yo creo que he tenido la suerte de estar aquí y de llegar a América Latina justo en un momento en que se estaba produciendo un cambio muy fuerte en todo esto que estamos viendo. Pero yo llegué a final de los 80 cuando todavía la sociedad guatemalteca, en un grado fuertísimo, pero todas las demás sociedades asumían el ideario asimilacionista, nacionalista de base colonial, ¿no? Y no existía eso del reconocimiento, ni en el discurso, que ahora ya forma parte de, ¿no? Pero no existía eso. Entonces, el mundo heredado, el mundo que venía de la colonia y había sido modificado por las propuestas nacionales y todo esto, era lo que primaba en la sociedad. Y a mí me tocó ver en Guatemala, además saliendo de una guerra y de un exterminio muy fuerte, cómo los mayas iban abriéndose paso hasta conseguir que se reconociera que existían. Más no solo que existían, sino que existían como pueblos, como sujetos de derecho. Bueno, esto vamos a ver hasta qué punto es reconocido o no, pero ya es algo que se dice, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento histórico, los últimos 50 años y lo que queda por delante, en que se está dando la vuelta a todo ese fenómeno intrínseco de las sociedades latinoamericanas. Pero claro, ahí entonces uno es de la escuela pesimista, de la razón, ¿no? La novedad, que dice, bueno, ¿hasta dónde? ¿No? ¿Hasta dónde vamos a lograr eso? Es muy fácil decir, bueno, pues se logró esto, se logró lo otro, y claro que son logros. Pero al mismo tiempo, como también decíamos ahora, los movimientos que se van dando al revés van siendo muy fuertes, ¿no? Todo el multiculturalismo, que el multiculturalismo no fue una idea o un regalo de los estados latinoamericanos a sus pueblos indios, no, no, no. Fue una pelea muy dura de cada uno de los países, los movimientos en cada uno de ellos, por ir exigiendo ser tenidos en cuenta como pueblos, y al final los estados les vino de maravilla que en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, estuviese existiendo eso que llamaban multiculturalismo y lo agarraron, hicieron la versión latinoamericana, pero eso a estas alturas, yo, eso sí lo digo con Fernando,
En Guatemala el multiculturalismo duró 13 años. Así, desde este día hasta este día. Y luego se les olvidó, ¿no? Y ya no existe, ya no. Ahora lo han vuelto a recuperar, pero lo han vuelto a recuperar los mayas. Pero bueno, yo digo, frente a eso que parece un logro y que desde luego lo es, momento después, y en el caso de Guatemala es muy evidente, y aquí creo que también, aparece todo lo que es ese neoliberalismo del despojo. Todas esas luchas extractivas que empiezan a decir, oiga, si nosotros éramos sujetos de derecho, no, tú eres alguien que sobra aquí, que yo necesito tu bosque. Oiga, que había ¿un convenio qué? Nada, o sea, de repente todos esos derechos que supuestamente habían ido, se van fuera, ¿no? Y empieza, y eso, aquí la experiencia, sobre todo mapuche, creo que es muy especial en ese sentido, pero en toda América Latina hemos vivido una regresión de derechos al mismo tiempo que se ha dado un fortalecimiento de los movimientos, que también eso, ¿no?, da esta cuestión, ¿no? Y al mismo tiempo que yo creo que es el momento paradójico actual que, pues eso, hace 25 o 30 años los estados, los movimientos indígenas podían ver hacia un futuro que parecía muy provisorio. Ahora lo vemos ahora y tenemos los movimientos indígenas posiblemente más fuertes que ha habido nunca en la historia de América Latina, en presencia nacional en cada país y en capacidad de intervenir en las políticas nacionales, como aquí se vio en la constituyente, aunque no funcionara, pero, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos uno de los momentos en que a nivel global el racismo, y entendido dentro de todo un fenómeno mucho más fuerte, que es esta regresión autoritaria fascista, está cada vez más instalada, ¿no? Entonces eso hace que los pueblos indígenas tengan retos mucho más grandes, porque al mismo tiempo tienen responsabilidades mucho más grandes. Y así de alegre lo dejo para que ustedes... Le hablo desde la arqueología, ¿no? Pienso también en Santiago. Sí. Pienso que el concepto de etnicidad es un horrible concepto clasificatorio que no es mucho el aporte que hace, excepto para el dominio, porque el dominio al clasificar empieza a segregar. Entonces, la acción política que apunta más que nada a la autodeterminación y a los derechos de los pueblos, lo peor que podríamos hacer es separar estos pueblos, por ejemplo, aquí estamos en territorio Picunche, donde el mestizaje ya lleva 400 años. Entonces, ¿por qué van a ocupar el criterio de etnicidad para obtener derechos de los pueblos que están aquí presentes? Entonces, esa era mi pregunta y mi observación. O sea, ¿de qué serviría, por ejemplo, que me dijera, ah, tú eres cromañón? Ya te clasifico, cromañón. Más provocaciones, por favor. No, me parece muy... ¿no? Y yo esperaba algo de este sentido, ¿no? Porque para mí, utilizar el término de etnicidad en el año 2025 también de alguna manera es una provocación, ¿no? Una provocación que tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Y por eso muy buena parte del texto intento explicar, ¿no? Y de hecho con el tiempo, yo antes hablaba de etnicidad también porque cuando yo empecé a trabajar estas cosas en los 80 en Guatemala, hablar de etnicidad era algo no revolucionario, digamos, pero era algo que rompía, porque en aquel momento en Guatemala solo se hablaba de clase. Te digo, ya era. Y etnicidad yo la entiendo, que eso sí me parece, no como algo clasificatorio. Porque además lo que tú dices es que nos podemos clasificar, pero ahora mismo en este momento los sujetos se autoclasifican. Yo no le he llamado diaguita a ella se ha autodenominado diaguita, ¿no? Entonces yo creo que, y eso creo que es un derecho también, o sea, la autoclasificación es un derecho en el cual, y sobre todo, una de las cosas que has dicho, que a mí es donde yo voy es, la etnicidad no sirve para la organización de los pueblos, el levantamiento de los pueblos, ¿no? Yo ahí lo que asumo es que mi labor cuando yo hago esto no es levantar a los pueblos, es intentar comprender y con ello dar herramientas para que se levanten. Pero yo, cuando uno trabaja como investigador social, intenta comprender la realidad.
Entonces, así entiendo yo mi papel en esto, ¿no? Y con eso se generan insumos que son utilizados posteriormente por cada uno, ¿no? Entonces, dentro de eso, yo nunca hablo ni de grupos étnicos, eso me parece, yo estoy de acuerdo contigo, horrible. Y en cambio, me parece que, por ejemplo, el término de etnicidad tiene una cosa que dijo el santo fundador, ¿no? San Barth, ¿no? Que era la identidad étnica es son etiquetas, categorías de adscripción. Es una categoría. La categoría diaguita, la categoría mapuche, la categoría gringo, no es un grupo, es una adscripción. No. Es etnocultural o cultural identitaria. Yo, para trabajar con mis estudiantes, y aquí hay alguien que lo sufrió y lo puede decir, yo siempre digo, si ustedes van a trabajar con cuestiones étnico-raciales, metodológicamente tienen que haber 3 elementos que tienen que ir juntos y en cada caso van más importantes, menos importantes, que es, por un lado, la etiqueta, porque tiene que haber adscripción, tiene que haber identidad, tiene que haber grupo, tiene que haber esa adscripción en la cual, si no existe eso, es muy raro que exista una relación étnica. Podemos hablar de mapuches, podemos hablar de diaguitas, podemos hablar de indios, de indígenas, pero luego tenemos que hablar de la cultura. Claro que hay una diferencia cultural, pero uno de los elementos fundamentales es que lo que diferencia a los grupos no es esa cultura, sino aquellos elementos utilizados en la relación para diferenciarse. Aquí no conozco mucho el ámbito chileno, pero bueno, la Sapilla puede ser quizá un ejemplo de cómo en México el elemento cultural más importante de la cultura indígena es el maíz. Es algo que proviene de la cultura indígena, sí, pero el maíz es transétnico. El maíz no es un elemento que diferencia a los indígenas de los mestizos, porque todos lo han asumido como propio. Entonces, hay elementos que son los que se usan para diferenciarlos, que puede ser el idioma, puede ser la cosmovisión, o puede ser como en el censo de Guatemala hasta el año 70 se decía, si la persona que usted va a censar está utilizando guaraches, no sé cómo se dice aquí, sala, entonces esa persona es india. O como le pasó a un amigo mío que llegaron a censarle también y dijo, ¿y usted después de censarle? Y digo, oiga, perdone, no me ha hecho usted a mí la pregunta de si me siento indígena o no. Y el censador le dijo, no, yo ya he visto que tiene muchos libros en su casa. No, pues hay elementos que se usan para esa diferencia. Digamos que lo que ahora es nuevo es que son los propios sujetos indígenas los que están marcando esos elementos y ya no el Estado o la sociedad. Entonces yo creo que ahí hay un cambio. Pero todo esto que estamos hablando es algo que podría servir quizá para diferenciar, pues a ver, en términos locales, pues alguien de Valparaíso de alguien de Santiago, ¿no? Elementos identitarios, elementos culturales. Lo que hace que la etnicidad sea un tema importante es la desigualdad. O sea, que esa generación de grupos es utilizada para reforzar y para crear situaciones de poder. Así es como entiendo la etnicidad, lo étnico-racial. No como un elemento clasificatorio, sino como un elemento que hace que se utilice una diferencia de un origen histórico para justificar una posición en la sociedad. Ese es lo bueno, o para mí, es que este esquema me sirve tanto para hablar de pueblos indígenas como de población afrodescendiente o de migrantes o de diferentes situaciones en que eso se explica por ahí. Y ahí, dentro de eso, ¿qué es lo que caracteriza la situación de los pueblos indígenas latinoamericanos? Porque hay muchos pueblos indígenas que no son latinoamericanos. Y ahí hay otra historicidad. Lo que caracteriza especialmente la historicidad latinoamericana desde el siglo, no sé, desde 30.000 antes de Cristo hasta el siglo XV, del siglo XV al siglo XX, eso es algo que genera una historia relativa y que genera un tipo de relaciones. Pero bueno, yo entiendo que tú no quieras usar el término diversidad. Y yo entiendo que yo tenga que explicar que lo uso, ¿no?
Pero si yo solo hablara de racismo o hablara de colonialidad, tendría que explicaros. Por lo menos en lo que yo entiendo que es mi papel, ¿no? Que es precisamente buscar marcos para entender los fenómenos que están ocurriendo y poder comprender, lo sigo también Fernando ahora, tanto una situación de una exclusión histórica, pero que es retada en el momento en que yo lo estoy viviendo. Entonces, ¿cómo meto yo las dos cuestiones a la vez? Si hiciéramos caso a los planteamientos raciales de forma más radical, no hay capacidad de respuesta. Y yo lo que veo es una fuerte capacidad de respuesta. Entonces, ¿cómo incluyo eso dentro, ¿no? Pero, de todas maneras, yo te digo, a mí lo que me parece interesante es que tú uses otro planteamiento y que lo digas, ¿no? Porque así es como construimos ese pensamiento. O sea, que no se corte, por favor. Puedo complementar. No, es que lo que hablaba mañana, el tema que la antropología y la arqueología son parte de la disciplina, yo soy antropólogo, que negó, que ha negado y sigue negando la existencia de los pueblos. O sea, cuando se hizo el reconocimiento de allí, pues, lo estudio que en el 2004 y se reconoció en el 2006, no sé si pasó en el 2003 o 2004. Los que más se opusieron fueron los arqueólogos y las arqueólogas, porque decían que era arqueológico, era buscar patos, no se pensó para ejemplificar. Entonces, la emergencia de los pueblos en un contexto donde ya, bueno, fueron reconocidos, pero que los indígenas hoy día son tercera mayoría, seguramente el próximo censo va a ser segunda mayoría, y lo digo así porque ha ido creciendo, es parte del derecho de los pueblos a autoidentificarse y sacar este velo de negación y de invisibilización. Y lo mismo en el caso del pueblo chango. En el caso del pueblo chango, o sea, la misma CONADI, o sea, no digo la CONADI en general, bueno, está grabando, no, pero, o sea, no les creo que es un chango, es así de sencillo. Por eso ustedes son pescados y yo me imagino que los arqueólogos y muchos antropólogos arqueólogos dicen lo mismo. Pues en el fondo, por lo menos en mi línea, la misma que Santiago, es el derecho de los pueblos a emerger en ese contexto de negación brutal hoy día con sus propios derechos y de autoidentificarse, autorreconocerse y reconstruir además parte de su historia, recuperar, revivirla, reinventarla y todo lo que quieran porque es un hecho. Yo voy a complementar ahí, no, porque me parece que el caso de Akita y otros casos similares forman parte, uno de los elementos que yo me he intentado también trabajar siempre ha sido no solo las respuestas estatales, sino las respuestas sociales del mundo mestizo ante todo esto, ¿no? Entonces ahí, frente al multiculturalismo en Guatemala, en México tiene una historia mucho más antigua de eso, ¿no? Pero qué bueno que hay pueblos, qué bueno que tienen sus culturas, qué bueno. Hay una reivindicación o un reconocimiento de toda la diversidad cultural, pero en cuanto se pide que eso se convierta en derechos políticos, entonces ya no, somos todos mexicanos, no somos todos, ¿no? Entonces uno plantea, si ser indígena ha sido algo que ha traído históricamente, explícitamente o implícitamente, porque a lo mejor no se reconocía que eran dieguitas, pero indios eran. Entonces, ha traído siempre exclusión. ¿Por qué no se va a poder usar eso para reclamar derechos o para poder reclamar en un momento dado derechos similares que son vistos como privilegios por quien ya goza esos derechos, ¿no? Pero bueno, decir, oye, yo ahora quiero que me reconozcan, es que este no es... O sea, ahí hay una trampa que hay que analizarla, que yo por eso digo, todo esto siempre hay que verlo in situ con lo que ocurre. La teoría no nos sirve para nada, sino vemos en cada país o en cada lugar qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, primero yo creo que toca precisar que nos conocemos del mismo lugar, que es Chiapas. Entonces, hemos tenido muchas pláticas de todo tipo, en espacios muy particulares. Y entonces ahora me quedo pensando con algo que creo que no habíamos tocado, que es cuando tú dices, mi tarea es complejizar. Mi tarea es complejizar todo lo que has hablado para que otras personas lo tomen. En este lugar en particular, San Cristóbal de las Casas, se viven muchas tensiones.
se viene tensión entre académicos, entre ONGeros, ONGeras, entre activistas. Y voy a hablar de mi experiencia. Por muchos años yo fui de las ONGeras. Y entonces, una ONG financiada por Estados Unidos, por supuesto. Y entonces, es muy interesante porque me tocó un espacio o un momento muy, para mí, maravilloso, que tiene que ver con esto de tomar la agencia en un lugar donde la colonia sigue muy vigente. O sea, la precisión de lo que hace la ONG es tremenda. O sea, es una reproducción de la colonialidad en todos los sentidos. Entonces, a pesar de apropiarse de los discursos de, comillas, liberación, de antirracismo, etc., entonces, el momento en que yo me encuentro y con la gente con la que yo me encuentro está en un proceso, le llamamos de revitalización de saberes, y con ello tomar las herramientas para enfrentar toda esta serie de tensiones que ha llevado a los pueblos, y ya decía Maya que son una gran mayoría en Chiapas, para decir, bueno, ya dejamos de ser aquellas personas que nos miran por debajo, sino que nosotros también podemos ser personas agentes. Por supuesto que tenemos el gran ejemplo de las y los zapatistas. Es un ejemplo que lleva muchos años. Sin embargo, hay una población muy grande, no menor, que no es zapatista. Están otros movimientos sociales, ha tenido sus otros procesos, pero aún así hay otra parte de la población que no ha estado organizada. Al día de hoy a lo mejor está bajo el yugo de la iglesia evangélica, que tienen gran predominancia en ese territorio. Entonces, vamos a ver esta contradicción de lo que sucede entre la ONG y entre que oprime, pero a la vez en algunas se da la posibilidad de pensar esta revitalización de saberes. No lleva a ninguna respuesta, porque siguen pagándole menos. Sí, esa es la verdad. Las blancas, los blancos siguen ganando más. Y quienes son las personas que trabajan activamente a diario, que son las personas locales, en este caso mayas centrales, mayas hostiles, siguen estando, de la forma más cruel decir, al final de la pirámide. Entonces, nada, quería compartir eso, que de las pláticas que habíamos tenido me llama la atención de la complejidad, porque al final hay muchos académicos y académicos también en Chiapas que plantean todas estas temáticas, y vemos otras personas que a lo mejor justamente nos apropiamos o queremos apropiarnos de estos planteamientos y compartirlos, solidarizarlos y eso, hacer una especie de puente. También evitando caer en esta parte blanca, colonial, o sea, es muy difícil. Bueno, María Compuche, espero que esté muy bien, Chandler, que un poquito no bien, de Cerro Navia. Soy mapuche chileno, entre varias cosas. Aprovecho de saludarlos a todos y felicitar igual la iniciativa, en el sentido de que esto es un guiatube. Y eso igual tiene una pertinencia importante, porque muchas veces las discusiones se hacen en lugares como de infraestructura, digamos, o sea, en el Congreso, en universidades, etc. Y es bueno venir a los parques ceremoniales, entonces igual yo aprovecho de señalar que eso es relevante. Yo al menos tengo la visión, y he leído a algunos autores como Antileo, como el Peñi Pairicán, también a Jan Kamán, que han señalado que hay distintas formas de entender la acción política indígena. Está la vía internacional, la vía disruptiva, la vía plurinacional, la vía internacional, o sea, la vía internacionalista, etc. Pero ocurrió a raíz del rechazo que la vía plurinacional casi como que se descartó, digamos, en el sentido de acción política. Y eso deja, digamos, como la vía institucionalista, de cierta manera que ha tenido como un costo dentro de los liderazgos y los actores políticos, de ir en esa vía. O sea, es como hay bastante poco incentivo para que un actor político actúe en la vía institucionalista, en vista de que el proceso político con mayor envergadura política fue rechazado totalmente. Entonces, en ese sentido, yo sé que el Peñi Pairicán ha señalado que ese proceso ha tenido digamos, un efecto que generó que se generara una tercera ola de emergencia indígena.
Yo le quería preguntar a Santiago cuál cree que son los efectos políticos a largo plazo del rechazo a nivel latinoamericano. Si me pones a hablar de Chile. Bueno, quiero que de eso. No, a mí me parece muy interesante, y además justo en estos años, justo cuando yo estaba aquí más cerca de Chile, ha sido en esos momentos, en el post, la Constitución y todo eso. Y esa es la lectura, lo que tú estás haciendo es la lectura política, la lectura de los actores políticos que forman el sujeto político indígena, ¿no? Quizá ahí vemos esas diferencias en que cada país, de una manera más marcada, ¿no? O sea, si podemos hablar de un movimiento indígena guatemalteco y de un movimiento indígena chileno o de un movimiento indígena mapuche como un gran sujeto, lo que ocurre en cada país o en cada lugar depende mucho de las circunstancias de ese país, ¿no? Porque es política, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante toda esa lectura del gran auge aparente de lo que ustedes llaman los institucionales, ¿no? Al mismo tiempo en que toda la vía autonómica estaba en su momento también más fuerte, ¿no? O sea, y resulta que lo que se logra es algo que, según tú has dicho, hunde la vía institucional, yo no lo sé, porque ya probó que no sirve, ¿no? A mí lo que me parece es que todo eso son idas y venidas. Cuando tengas 30 años más, como tengo yo ahora, ya verás que eso era algo que pasó en un momento dado y que la cosa siguió, ¿no? Yo en Guatemala me ha tocado vivir momentos de ahora sí la hicimos y al día siguiente ya la cagamos, ¿no? Ahora sí salió y ahora, porque todo eso son, digamos, pues decía que tú estás haciendo el análisis político que es necesario, pero ¿qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que sí unifica a unos y a otros? ¿Qué es lo que al final se va logrando pese a todo eso, ¿no? Entonces yo ahí creo, y ahora que por lo que ha dicho Betsa me he acordado, uno de los últimos intentos que hice yo de lo que Fernando llama teoría, que yo no creo que sea teoría, pero que es intentar encontrar algo, es decir, que la acción política de los sujetos indígenas es una acción de reconstitución. Si los sujetos, los pueblos indígenas, que eso también es algo que me voy a permitir aquí provocarles a ustedes asumen el término pueblo, algo que está ahí, igual que asumimos el término nación, la nación chilena, la nación guatemalteca, pero el término pueblo también es una opción política tomada en un momento dado. Y no es inherente al ser indígena. Hace 60, 70 años, la mayoría de los movimientos indígenas se asumían a sí mismos como campesinos y hacían su acción política desde el campesinado. Desde los años 70-80 empezó a aparecer toda esta idea de pueblos, que es la que ahora unifica, y yo creo que pensándolo en un largo plazo eso es lo que genera este momento de ahora de movilización indígena. Sí pensamos que siempre ha habido acción política indígena desde el momento de la conquista, o sea, siempre ha habido esa capacidad de reacción. Lo que ahora unifica es esta idea de pueblos. Pues entonces al sentirse como pueblos, el sujeto indígena lo que busca es recuperar la condición previa a la situación colonial. Y entonces recuperar aquello que le hace propio, sus saberes. Esa constitución es una reconstitución, de alguna manera es un movimiento de echar hacia atrás y tirar hacia adelante. Pero lo que los hechos muestran, y a mí personalmente me parece más interesante dentro, o sea, interesante aquí lo uso como una palabra políticamente neutra, ¿no? O sea, me parece interesante es como esos hechos de reconstitución nunca son de recuperación, son siempre de creación. Porque a la hora de intentar recuperar algo que existía en el siglo XVI, lo intenta recuperar desde el siglo XXI y sale algo nuevo. No puede salir algo como que era antes porque... Y eso pasa con los mismos idiomas. Todos los procesos de recuperación idiomática que se están dando están generando nuevas formas. Todos los procesos de recuperación espiritual están dando nuevas formas de espiritualidad. Todos los procesos de recreación, pues no sé qué más plantear, política, están dando formas nuevas de generación. Y eso me parece que es un proceso muy interesante en el sentido de creativo. Y porque están generando propuestas nuevas que incluso hablando de la parte política, y en Guatemala, por ejemplo, esa parte ahora mismo está muy clara,
son formas de participación política que no solo son útiles para los pueblos indígenas, sino que son formas nuevas que son útiles para todos. Precisamente porque son formas generadas en la dominación y en la resistencia, que es algo que nos toca vivir ahora a muchos, aunque no sea una dominación racial, una dominación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo esta idea de la reconstitución de los saberes me parece, digo, algo muy creativo y algo que está por encima de estos vaivenes. No significa que los vaivenes no sean importantes, claro que lo son, porque son los que van definiendo. No sería posible decir, de aquí a aquí ya sabíamos que iba a pasar esto, no, se va definiendo por lo que va ocurriendo cada día. Pero a mí me parece, si me preguntas de ese futuro, que digo, a mí no me pagan por leer el futuro, ¿no? A mí por analizar lo que está pasando o lo que ha pasado, es que es más importante esa identificación común como pueblo mapuche que esa diferenciación, incluso podemos llamar coyuntural, como que si autonomistas o que si institucionalistas, y que finalmente, si buscásemos en cada uno de los países, hay una gama ideológica similar en cada lugar. Lo que pasa es que, dependiendo de las circunstancias, en unos es más fuerte, en otros en el otro, ¿no? Pues hace 30 años en Chiapas, la vía rupturista, que sería algo parecido a la autonomista de aquí, aunque tiene sus propias características, era la vía que estaba más importante, porque eran los zapatistas, eran los hegemónicos. Ahora mismo esa vía ya no tiene esa importancia política, pero en cambio hay otras de resistencia mucho más fuertes. O sea, y hay que ir viendo por qué van ocurriendo esos elementos, ¿no? Y qué es lo que se va sumando, así lo entiendo yo. Digo, si estuviésemos entre periodistas, otro rollo. Estamos más o menos en el tiempo, así que vamos a ir cerrando. Así que Hola, buenas tardes. Luis, voy a tratar de no enredarme mucho, porque tengo hace tiempo no hablo y tengo muchas consultas y otras cosas que consultar consultísticamente. Una inquietud que tengo con el mundo intelectual. ¿Ya? Antropología, buscar una forma más simple para que ese libro gordo que usted a circular, tapé, que tengo en internet, sea un poquito más digerible para la gente común. Porque mire, yo voy por mi trabajo, trabajo en promoción, he ido trabajando automóvil, he viajado, mi señora es el señor Mapuche, Imperial, Chochón, Temuco, mi familia vivía al lado de Villarrica, y el coche por su lado de la batería, para el lado de Concepción también, y veo bastante la nieve, no cachan ni una, no cachan ni una, o sea, usted habla de intelectualidad y no entiende. ¿Y cómo van a contrarrestar un movimiento político o movimiento intelectual o poder contrarrestar étnicamente, políticamente o moralmente a una ONG que viene con la pomada y aprendiendo? Porque la ONG son para eso. Y usted lo puede ver, ¿no es cierto? Un día está viviendo una apartheid, un genocidio y varios problemas bien gruesos. En Latinoamérica, por ejemplo, una posible invasión a Venezuela, un tema político, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si llegara a pasar eso? Recordando la década del 70, cuando pasó el Brasil, que se vino después, golpes militares, terminaron con el término del sindicato en tratado, con una grande del país. ¿Así es? Entonces, nosotros acá en Chile tenemos al pueblo mapuche que está estigmatizado como terrorista. Y la palabra es fuerte, ¿no? Yo sé, entiendo lo que es el terrorismo, pero la gente común no. Y se asusta. Nosotros tenemos que evitar que la gente común se asuste. Porque está vendiendo la común, porque esa gente común es la que trabaja todo el día, la que está pegada en la tele, viendo lo que le da en la tele. Y ahí esas cosas son muchas que no hacemos. Ayer nosotros tuvimos acá en Macul un encuentro también indígena, que hubo un conversatorio. Un conversatorio. Y habían como 5 personas, más las personas que organizaron, y no había más. Entonces yo veo a esta gente, creo que todo el mundo habla de que hay mucha gente,
Pero ¿dónde están? Yo no me gusta vender porque mi señora ya estaba metido en tema. Y yo, como soy Winca, y también debo mencionar que hay técnicos que son bastante sectarios. Yo me acuerdo cuando empezó el movimiento de todas las tierras, por ahí terminó el movimiento, tocamos canal, Teatro Megola o un poco por San Diego. Ahí íbamos a esas presentaciones, todos militantes de izquierda. Me dediqué de militar, me preocupé de la familia, estudiando a mi hijo, después me de estudiar, por toda la campaña. Pero estudiando en la trinchera donde estudio mi hijo, más que el trabajo del militarismo. Que si no va a estar todo el rato mejor. ¿Bien? Entonces, le pedía por favor a nuestros intelectuales, a los que de este país, que llegan por ahí a oídos de ellos, que lo hagan un poquito más digerible el tema. No es APH, otra de ya no hemos hablado por bueno, pero que sea más digerible para que todos podamos como se dijera, cuando uno come, alimentarnos de ese lado, no sé con ustedes, de esa intelectualidad, no sé, toda esa cultura, que transmiten ustedes. Y que yo le hago esa invitación, estimado, no he leído su libro, pero ya no veo que está bueno. Y le digo, claro, porque no creo que A ver, hay una cosa en la que estoy totalmente de acuerdo de usted. Normalmente los que vivimos, ¿cómo ha llamado usted ese mundo académico, ese submundo de la realidad, nos dedicamos a generar productos con una serie de normas, con una serie de reglas, para que sean leídos por esa misma gente a la que nosotros estamos formando en las aulas. Y entonces que lean nuestros trabajos y se conviertan en gente como nosotros después. O sea, hay un mundo, digamos, que tiene su propia lógica y sus propios todos y que en cada país tiene. Pero el hecho de que estemos hoy aquí y este mismo libro demuestran que no solo hay eso. Este no es un libro hecho para académicos, por una editorial académica, universitaria, ¿no? Es bastante algo. El hecho de que aquí estemos, ¿no? Y que se haya intentado romper. En mi caso, que también eso que usted dice, nos lo dicen habitualmente, yo creo que es parte de algo que es verdad, ¿no? Que es interesante, el mundo académico, a la hora de intentar generar esta comprensión de la realidad, pues nos movemos con unos términos que intentamos que sean muy precisos analíticamente y se convierten muchas veces en, ¿no? Pero por eso están estas actividades. Yo ayer a Fernando le enseñaba el caso de unos libros que nosotros estuvimos haciendo, que el resultado fueron 3 volúmenes y que luego hacíamos un resumen de 50 páginas. No solo resumen, sino una versión para que la gente pueda leer. Porque yo tengo la idea de que los investigadores, en general, en México mucho más, porque nos tratan mucho mejor, sí tenemos una responsabilidad política y social. Yo respeto mucho a los compañeros que no lo aceptan, pero yo creo que sí, porque tenemos las herramientas para comprender esa realidad y entonces transformarla. Y yo creo que nosotros tenemos herramientas analíticas, herramientas de comprensión, herramientas metodológicas que pueden ser útiles más allá incluso de generar este tipo de estudios. Estos son estudios académicos, pero podemos trabajar, y yo estoy seguro que aquí muchos trabajamos, en otros espacios donde se usan esas herramientas. Entonces yo creo que esa es un poco la labor que nosotros hacemos. Muchos de ellos en ONGs, claro, mal que bien, el espacio de la ONG es el espacio del neoliberalismo activista, ¿no? Claro, hay que hacerlo de nuevo sabiendo dónde se mete uno, ¿no? Entonces yo creo que nuestra responsabilidad está ahí, pero también es responsabilidad de los que dicen yo no soy académico, de intentar asumir la posición de vamos a analizar. No solo vamos a quejarnos. Claro que existen dirigentes muy radicales. Claro. ¿Le parece esto extraño? Existen dirigentes radicales desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, hasta el extremo centro hay gente muy radical. O sea, la radicalidad es una forma de hacer política.
Entonces, que entre el mundo mapuche exista gente muy radical, a mí no me parece extraño. Me parecería extraño lo contrario. Y luego, no me extraña nada que haya gente muy radical, dado las condiciones en que se ha vivido la mayoría de estas personas y lo que les están haciendo. Lo que me extraña es que no haya más radicales. No sé si me explico. O sea, un poco la labor es por qué ocurre esto. Incluso podríamos intentar hacer una sociología política del mundo movimiento mapuche e intentar comprender las diferentes opciones que hay. Digo, comprenderles. Yo aquí no conozco, no me siento en absoluto autorizado para hablar, pero yo en el mundo que conozco en Guatemala, el movimiento maya, yo tengo mis afinidades con unos y con otros. Y tengo la gente que no comparte y la gente que sí. Pero mi labor como analista es estar por encima de eso. Políticamente yo me puedo definir perfectamente, pero como analista yo tengo que intentar comprender, ¿no? Entonces yo le digo, ahí es como yo veo el reto que usted está planteando. Pero, insisto, cada uno hace de su capa un sallo y como quiera. Bueno, quería primero gracias Chaltumay a todos y todas que están aquí, también a Santiago, a Mariana, a Fernando, a Enrique, a la Nen Juana, a Don Luis, a Nen Luis y a todos los que estuvieron aquí presentes en esta conversación, en este diálogo que alrededor de este libro, pero mucho más que este libro. Y esa era la invitación, así que con esto damos por cerrar la actividad, muy rica además en Isabú.